vez que Rosita Gálvez escuchó hablar del cambio climático fue cuando su hijo Pablo le trajo hace 8 años un pequeño árbol de maitén. El maitén es una especie nativa resistente a la sequía y de rápido crecimiento. Hoy, sus ramas verdes y frondosas se mecen con el viento mientras a su alrededor todo se está secando. En 2020, la Fundación Superación de la Pobreza, a través de su programa Servicio País, comenzó el proyecto Activa Secano, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea que busca reactivar económicamente a las comunidades que habitan este territorio. El secano se extiende desde el sur de la región de Atacama hasta el norte de la región del Biobío y no cuenta con riego por aguas superficiales, sino que depende únicamente de la lluvia para la actividad agrícola. Por esta razón, el cambio climático y sus consecuencias, como la sequía, han perjudicado los modos de vida de sus habitantes. Durante 2 años, Activa Secano ha buscado contribuir a la recuperación social y económica de estos territorios, a partir de la mirada integral que tiene la Fundación y que apunta a un desarrollo inclusivo. Así será más pertinente el aporte a la protección, bienestar y desarrollo territorial de comunidades pertenecientes a 18 comunas de 8 regiones de este territorio. Una de las grandes prioridades para la Unión Europea es abordar el cambio climático. Otra es trabajar en la recuperación económica post-COVID-19, tanto en Europa como en el mundo. El secano es la zona de Chile más golpeada por el cambio climático, a causa de la sequía que lleva años afectando al país. Para afrontar las dificultades que y la pandemia han causado en la zona, la Unión Europea cofinancia el proyecto Activa Secano, dando apoyo técnico y económico a las comunidades rurales y a sus sectores productivos característicos, como el turismo, la agricultura y la artesanía. Activa Secano es un proyecto de reactivación económica que tiene por objetivo abordar las 3 crisis que afectan las comunidades que habitan el territorio biocultural secano. La crisis ambiental, que su mayor expresión es a través de la crisis hídrica, también la crisis social y la actual crisis sanitaria. La intervención en las comunas de Lolol y Pumanque de la región de O'Higgins tienen por objetivo mejorar las condiciones de disponibilidad y utilización del recurso hídrico. Las comunas de Lolol y Pumanque en la región de O'Higgins tienen algunos factores en común. Un alto índice de población rural. Alrededor del 60% de sus habitantes pertenece al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Y la mayor problemática para las comunidades es la escasez hídrica. El proyecto Activa Secano se encuentra trabajando en la localidad de La Cabaña, en la comuna de Lolol, y en el sector de Ranquilhue, en Pumanque. El objetivo de las iniciativas que se desarrollan en estas localidades es mejorar las condiciones de disponibilidad y utilización del agua, a través de financiamiento de infraestructura y de la mejora de las condiciones en los sistemas productivos, cuyo foco es el autoconsumo y la comercialización de hortalizas dentro y fuera de las localidades. Para ello, se han articulado recursos y proyectos en el territorio, y una práctica que ya se puso en marcha es la implementación de riego con vasijas en invernaderos de la localidad de Lolol. Esta es una técnica ancestral de riego que hace más eficiente el uso del agua, ya que se debe reponer una vez a la semana y permite una distribución paulatina del recurso, manteniendo irrigado el cultivo gracias a la exudación natural de la arcilla por sus poros. Además, este sistema permite reutilizar aguas grises, es decir, que se pueden aprovechar las aguas provenientes, por ejemplo, de la lavadora, del lavaplatos y de la ducha, donde también se aprovecha el filtro natural de la arcilla para evitar que los residuos contaminantes lleguen a las plantas. Además, gracias al proyecto Activa Secano, se cuenta con recursos que permiten financiar capital de trabajo. De manera articulada con la Universidad de Chile, se realizarán asesorías que buscan financiar infraestructura productiva e incorporar mejoras en los invernaderos existentes, y construir otros nuevos para aumentar la cantidad de hortalizas que se producen. Durante el tiempo de trabajo en terreno, se logró relevar también la importancia de contar con colectores de aguas lluvias, para aumentar la capacidad hídrica y de acopio para los agricultores de La Cabaña.
Con Activa Secano en el último tiempo hemos estado desarrollando algunos proyectos, principalmente para dos grupos en específico. En primera instancia tenemos a los productores pequeños que tienen una agricultura de subsistencia, y por el otro lado tenemos agricultores que son un poco más intermedios, o sea que producen autoconsumo y además también para venta. La bebida humana se abastece de los APR, agua potable rural, y tenemos una escasez en la cuenca de agua, ¿ya? Y eso obviamente nos desfavorece, ya que los pozos profundos para las APR no están abasteciendo como corresponde a la población. Ranquilhue, otra localidad de la región, también se ha visto fuertemente afectada por la escasez hídrica. Por lo mismo, se está trabajando con parte de la comunidad que desarrolla la agricultura de subsistencia familiar. Allí se desarrolla un proyecto con biofiltros para solucionar la baja disponibilidad de agua en el sector, a través de una tecnología que reutiliza y limpia aguas grises para regar los cultivos. Este sistema consiste en unos barriles filtradores por donde pasa el agua de la lavadora antes de ir a los cultivos. Ahí se limpia de pelusas, jabón y detergente, pasando por una gravilla que absorbe y atrapa los contaminantes tóxicos. Bueno, los biofiltros es una tecnología que reutiliza aguas grises. Las aguas grises son aguas que son provenientes del lavaplatos, puede ser también de la lavadora o de la ducha, y estas aguas van cargadas con contaminantes que si uno las utiliza convencionalmente en los cultivos podría traer muchos problemas. Entonces, lo que brinda esta tecnología es poder reutilizar de esta agua de una manera sostenible, que sea inocua para las plantas y a su misma vez poder mejorar la producción y resguardar el recurso hídrico que es tan importante para las actividades que hace la comunidad al día a día. Nos ha afectado mucho. Este es un lugar seco, pero que últimamente con la sequía, la verdad que ha sido muy difícil criar animales, por ejemplo. A lo que nosotros nos dedicamos, que son la agricultura, ha sido muy difícil. Las iniciativas desarrolladas con Activa Secano nos muestran que es posible cambiar la mirada, desarrollar proyectos que cuiden el medio ambiente y dar soluciones sustentables a quienes se han visto más afectados por la sequía en nuestro país, con alternativas que optimicen el recurso hídrico. Se espera que estos proyectos puedan servir de ejemplo para implementarlos en otros territorios que están sufriendo las consecuencias de la sequía. El trabajo que estamos realizando en conjunto con el proyecto Activa Secano para nosotros es muy enriquecedor, porque estamos abordando algunas comunas que tienen altas necesidades, sobre todo en el escenario actual de cambio climático, y nos complementamos muy bien, dado que el proyecto Activa Secano, si bien cubre un territorio más grande que nosotros, tiene una presencia constante en el terreno, y nosotros, por contra, tenemos una presencia muy especializada en lo agronómico. Por tanto, damos esa complementación más técnica a este seguimiento continuado que hace el proyecto Activa Secano de sus beneficiarios. En 2021 se implementaron estos proyectos en las comunas de Lolol y Pumanque y quedaron a disposición de la comunidad para que puedan seguir beneficiándose de esta tecnología que les permitirá continuar produciendo sus alimentos. El proyecto Activa Secano finaliza así su actividad en estas comunas, pero Servicio País y la Universidad de Chile realizarán un seguimiento permanente y apoyarán con capacitaciones. Al estar en un territorio secano, las personas que habitan en este territorio han tenido deficiencia al tener este recurso hídrico. Entonces, ante esa problemática, tuvimos que diseñar estrategias para poder mitigar ese impacto en la vida cotidiana de las personas. Dentro de esta estrategia está la del invernadero, que diseñamos conjunto con la comunidad, y acumuladores de aguas lluvias para otro sector de la comunidad. El trabajo con Servicio País ha sido muy positivo. Sentimos el apoyo de ellos desde que ellos están acá, había un cambio acá con las personas que hemos logrado trabajar con ellos. Y el tema de los invernaderos, de las vasijas, ha sido todo como algo bueno, algo nuevo, pero muy interesante, muy positivo. La implementación de estas iniciativas piloto se han podido llevar a cabo gracias a la alianza entre el proyecto Activa Secano, cofinanciado por la Unión Europea, el Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura en Chile, la Universidad de Chile y la Fundación Superación de la Pobreza, donde destaca el rol que han cumplido los profesionales Servicio País en ambas comunas, quienes dentro de su intervención
han tenido un trabajo activo en implementar los biofiltros en Pumanque, construir y mejorar invernaderos en Lolol, generar charlas y capacitaciones y, sin duda, una de las cosas más importantes, generar lazos y confianzas con la comunidad.